bien, mis hermanos, como ustedes saben, estamos trabajando este material que se llama Soy miembro de la Iglesia, en el que estamos hablando de 6 compromisos que debemos hacer y en el que estamos tratando de hacer una diferencia muy clara entre lo que significaría ser miembro de cualquier otra organización de cualquier índole, un club social, a lo mejor un partido político, en fin, cualquier otra organización, y lo que la Biblia dice acerca de la membresía bíblica sobre la iglesia. Entonces, en la primera sesión, que fue la semana pasada, hicimos nuestro primer compromiso y dijimos que seremos miembros diligentes. ¿Diligentes para qué? Bueno, para servir y para ofrendar. En particular hablamos un poco de eso, pero decíamos la semana pasada que eh, la membresía de la iglesia pues va mucho más allá que simplemente ser parte de un club social, ¿no? Sino que tiene que ver más bien con ser parte de un mismo cuerpo y de necesitarnos los unos a los otros para poder funcionar de manera adecuada, y entonces hacíamos ese compromiso. Ustedes tenían de tarea unas preguntitas, espero que las hayan respondido, vamos a revisarlas, así que si tienen ahí el material a la mano de la semana pasada, ahí al final viene las preguntas de repaso, y cada semana vamos a estar revisando las preguntas de repaso de la semana anterior que ustedes van a ir haciendo de tarea para poder ir pues afianzando el conocimiento que tenemos. Entonces, la primera de ellas era: explica las diferencias entre ser miembro de un club y ser miembro de la iglesia. Justifica tu respuesta con referencias bíblicas. ¿Cuáles son esas grandes diferencias entre ser miembro de un club y ser miembro de la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué anotaron ahí en sus hojas? Adelante, Yasmín. Yo me di a la tarea de investigar un poquito lo que es el club social, bueno, qué es lo que se Ajá. requería, y puse que, bueno, tiene un costo monetario, una inscripción más una mensualidad de continuo, o sea, para permanecer evento. Y se solicita por medio de una carta dirigida al club social donde se solicita ser miembro, cubriendo una serie de requisitos de dar documentos, más una recomendación. Incluye los servicios o el lugar recreativo para su disfrute. Son servidos por otros trabajadores, a su vez que les pagan por ello, pero el miembro no hace ninguna función o servicio a nadie. Y por último puse que se tiene que cumplir un reglamento con una serie de compromisos y beneficios. De no ser así, se le da de baja de la membresía sin devolución de algún tipo. Ok. Y en cuestión de la iglesia, no tiene un costo monetario para el prospecto miembro. El costo es por gracia dado por el sacrificio de Jesús, el pago total de la deuda. El número 2 es ser creyente en Cristo y ser bautizado, solicitando a la iglesia el ser miembro. El 3 tiene una función y se trabaja juntos en los diferentes servicios. Están involucrados íntimamente unos con otros, unidos en una misma misión: hacer discípulos, en Mateo 28, 19, 20, en amor, en 1 Corintios 13, 4 al 7. Correcto. Y son partes necesarias de un todo como un cuerpo, en 1 Corintios 12, 12. Y por último existen disciplinas bíblicas en Mateo 18 para edificación de los miembros. Si alguno sufre, todos sufren con él. Se tiene un compromiso voluntario de servicio con Dios y con los demás. Correcto. Básicamente, uno entra a un club para que le sirvan, pero en la iglesia uno es el que sirve. Eso es una de las grandes diferencias respecto de ser parte de un club y de no serlo, como nos explicaba ahorita precisamente Yasmín. Muy bien. ¿Cómo es que por qué ser miembro de una iglesia es un concepto bíblico? ¿Qué dice primero Corintios 12 al respecto de eso?
Adelante, mi hermana Lulu. Puse lo siguiente, porque el Espíritu nos dota de por lo menos un don para ponerlo al servicio de la iglesia o cuerpo de Cristo. Cada uno es diferente, pero no menos importante para el buen funcionamiento del mismo. Correcto, entonces tiene que ver con los dones, ¿no? Que están al servicio de la iglesia. Nosotros estamos al servicio de la iglesia y volvemos a lo mismo. Cuando uno entra a un club, uno busca que le sirvan, que le atiendan, que le cuiden, etcétera, etcétera, pero cuando uno es parte de una iglesia, nosotros somos los que servimos poniendo en práctica esos dones que Dios nos ha dado para beneficio de nuestros hermanos, de otras personas. Así que, muy bien, muy bien. Pregunta número 3. ¿Cómo se relaciona el capítulo del amor de 1 Corintios 13 con la membresía de la iglesia? ¿Se acuerdan que decíamos que el capítulo 13 normalmente es usado en un contexto más de matrimonio, etcétera, etcétera, pero su contexto original tiene que ver con la iglesia, el amor con el que nos tratamos unos a otros, que debe de ser paciente, bondadoso, que no tiene envidia, etcétera, etcétera. Todas las características que 1 Corintios 13 desarrolla, que el apóstol Pablo desarrolla ahí en 1 Corintios 13. ¿De qué manera? ¿Cómo puede relacionarse esto en la iglesia? ¿Qué pusieron ustedes? Adelante, Alesa. Yo puse que ser miembro significa que todo lo que hacemos y decimos estaría basado en el fundamento del amor. Ok, muy bien, correcto, sí. ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? Sí, mi hermano Carreón. Sin el amor nada podemos hacer. Ok, muy bien. ¿Qué más? Sí, mi hermana Lulu. Dios por naturaleza es amor. Y si somos hijos de Dios, debemos mostrar el Dios los unos para los otros. Dice que es importante la esperanza y la fe, pero el amor es mejor, es principal que todos, es mejor que todos. Correcto, ¿no? Entonces el amor es el fundamento de todo lo que hacemos, o debiese ser el fundamento de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, etcétera, etcétera. Mi hermano Rubén. Pues finalmente tenemos que aplicar lo que nos manda, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, con más ímpetu hacerlo con los hermanos de nuestro propio cuerpo espiritual. Correcto. Muy bien, mi hermano. Mi hermano Ortega. Sí, algo que podemos tomar en cuenta es de que en el capítulo anterior al 13 habla de los dones espirituales, entonces ahí habla de cómo podemos trabajar, etcétera, basado en nuestros dones espirituales. Sin embargo, hace al siguiente capítulo, que es el 13, dice, pero puedes hacer todo esto, o sea, parafraseando el versículo y el pasaje, el contexto, dice, puedes hacer todo eso y tener todos los dones, ser súper inteligente, pero si tú no haces las cosas con amor para con tus hermanos y para con la iglesia y para con el Señor, de nada vale. Entonces tiene que prevalecer el amor en todo el contexto que tiene que ver con la iglesia. Es correcto, de hecho es exactamente lo que empieza diciendo, o sea, de poco sirve que yo sea un erudito en temas bíblicos o que yo sea un habilidoso para enseñar o que yo sea X o Y, si a la hora de demostrar el amor, pues no es lo que estoy haciendo. Número 4, ¿qué relación hay entre las diferentes partes del cuerpo, oreja, nariz, boca, mano, etcétera, etcétera, y ser miembro de la iglesia? ¿Cómo se manifiestan estas partes en tu congregación? ¿Qué piensan de la pregunta 4? Adelante. Bueno, yo entiendo que aunque todas son diferentes partes y tienen diferentes propósitos, pues todas sirven a un bien común, que es hacer funcionar el cuerpo. Y de la misma manera nosotros tenemos diferentes dones, aptitudes, capacidades, pero pues todas las debemos de rendir y poner al servicio de todos como congregación, ¿no? Haciendo posible el trabajo para la gloria del Señor. Es correcto. La edificación, ¿no? La edificación del cuerpo de Cristo. Y todas esas partes haciendo su
propia función que los caracteriza. La nariz no camina, ¿verdad? La nariz sirve Como un todo, viéndonos ninguno mejor que otro, ¿no? Uno contribuye a lo que el otro le hace falta por aportar, todos nos complementamos, ¿no? Todos tenemos algo que enriquece al cuerpo de Cristo. Muy bien. Ahora, en ese sentido, la última pregunta es en relación a por qué es importante que sepamos los dones. Sí, mi hermana Miriam. Sí, bueno, porque es muy importante que la misma iglesia o los mismos miembros de la iglesia conozcamos, me incluyo yo también, conozcamos cuáles son los dones que le ha proporcionado el Espíritu Santo a cada miembro de la iglesia. Como mencionaban ya, a cada uno nos es dado por lo menos uno. Entonces, es precisamente para ponerlo al servicio de nuestro Señor y Dios y vaya, pues cada miembro de la iglesia es importante como un individuo, pero dentro de un todo. Cada quien aportará para que la iglesia sea edificada. No se trata de ir mermando, sino de ir creciendo en el espíritu. Gracias. Es correcto. Un miembro que no conoce sus dones generalmente no sirve. Y si no sirve, entonces no sirve. Y entonces detiene el avance y el crecimiento de la iglesia y entonces no nos permite ir cumpliendo el propósito por el cual Dios estableció este cuerpo y no caminamos en el mismo sentido. Por eso es muy importante. Así que muy bien. Pues este es un repasito rápido de lo que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a entrar en el segundo compromiso. De este material, soy miembro de la iglesia, espero que ahí todos lo puedan ver. El segundo compromiso es seré un miembro que busque la unidad. El día de hoy vamos a hablar de la unidad en términos bíblicos, lo que la Biblia enseña sobre lo que es la unidad y por qué la unidad es tan importante para la vida de la iglesia. ¿Por qué la unidad es tan importante? Bueno, de hecho, tenemos que partir de la base de que Dios desea que los miembros de la iglesia se amen unos a los otros. Es un deseo de Dios, pero además de ser un deseo, es un mandato de Dios para su iglesia. Es un mandato de Dios para su iglesia. Vamos a ver lo que dice Juan 13:35. Alguien que pueda leerlo en voz alta, está ahí en su pantalla. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Juan 13:35. Correcto. Entonces, Jesús mismo establece el fundamento de la unidad y del amor como la unidad del amor, mejor dicho, como la unidad de la iglesia. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la manera como el mundo a nuestro alrededor sabrá que somos sus discípulos, que somos cristianos, que somos verdaderos hijos de Dios, es por el amor con el que nos tratemos unos a otros. Déjeme ponerlo en forma de pregunta para ver si esto nos ayuda a tenerlo más claro, porque a veces la teoría, pues sí, ahí está bien y todo, pero cuando ya se trata de la práctica, las cosas ya no están tan claras. Si algún visitante no creyente, completamente desconocido, viera la forma como te diriges o tratas a otros hermanos, ¿podría él decir sin duda alguna que tú eres creyente? ¿Que tú eres un hijo de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque eso es lo que Jesús dijo. La manera como nos tratemos los unos a los otros será la evidencia irrefutable de que ustedes son mis discípulos. Eso es lo que dice Juan. Si ese mismo visitante hubiera presenciado las últimas sesiones administrativas, ¿seguiría pensando lo mismo? Obvio no. Porque todos somos cristianos en el culto, ¿verdad? Todos nos amamos en el culto, pero ¿qué pasa después? Ahí es donde la situación está
complicada. La prueba ante el mundo de que somos sus discípulos no es la cantidad de dinero que ofrendas o diezmas, ni los años que llevas en la iglesia, ni el cargo que te dieron en la última sesión, o la herencia cristiana de tus padres, sino el amor con el que nos tratamos unos a otros. Y esas son las palabras de Jesús. ¿Alguna vez viste a algún miembro de la iglesia esparcir rumores sobre otros creyentes? ¿O criticar la vida o el trabajo de quienes sirven en la iglesia? Bueno, cuando una persona se convierte a Cristo, lo que Dios espera es que esa persona sea parte de su iglesia. Y una vez que esa persona es parte de su iglesia, Él exige, y yo quiero subrayar esta palabra exige, que su presencia de esa persona provoque la unidad. Y ahí es donde todos tenemos que evaluarnos. La forma como yo estoy viviendo mi vida de iglesia provoca la unidad, hace que estemos más juntos, hace que estemos caminando en el mismo sentido, hace que yo esté funcionando como debo funcionar. Sí, mi hermana María Teresa. Levantó la mano, ¿no? ¿O ya no? Bueno, ok. Seguimos. Entonces, necesitamos, en primer lugar, entender qué es la unidad, a qué se refiere el Señor cuando habla, o la Biblia cuando habla acerca de la unidad. Necesitamos entenderlo ahí con toda claridad. Y si quieren ir buscando esos pasajes en su Biblia, Efesios 1 del 15 y 16, Efesios 4 del 1 al 3 y Colosenses 3, 14, para tenerlos ahí a la mano y que alguien de ustedes pueda leerlo en el momento indicado, si son tan amables de ayudarme con eso. Entonces, bueno, como ustedes ya pudieron notar, a mí me encantan los deportes, yo soy súper fanático de los deportes. Y me gustan mucho los deportes, y de los deportes aprendemos mucho respecto de este tema de la unidad. De los deportes aprendemos esta actitud de unidad. Y hay un hombre muy famoso para quienes les gusta el fútbol, son aficionados al fútbol, Alfredo Di Stéfano, quien fue jugador y entrenador del Real Madrid en la década de los 60, en una entrevista le preguntaron que quién era el mejor jugador de su equipo, a lo que él respondió con una sola frase. Y la frase fue: ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Otro ejemplo, otro buen ejemplo de este asunto que nos enseña la unidad en los equipos deportivos. El club de fútbol Leicester City, contra todo pronóstico, quedó campeón de la Premier League en la temporada del 2015 y 2016, con un equipo recién ascendido de la segunda división y con una plantilla de jugadores que era muy, muy inferior a la de los grandes clubes de Inglaterra. Y cuando le preguntaban a todos cuál fue la clave, a tanto jugadores como al cuerpo técnico, cuál fue la clave, ellos siempre dijeron: la unidad. No había estrellas, todos estaban juntos. Ahora, yo no quiero decir que los jugadores talentosos y que incluso destacan y sobresalen no sean necesarios, al contrario, son necesarios, pero más que eso, lo que es vital es la unidad. La unidad es crítica, la unidad es fundamental, pero más fundamental es poder funcionar como un solo equipo, como un solo engrane bien aceitado que trabaja junto en perfecta armonía, en perfecta unidad. La unidad, entonces, no solo es crítica, es vital y es importante, sino que además es un mandato del Señor. Y de ese mismo modo, los miembros de una iglesia, cuando trabajan juntos, cuando trabajan unidos, la congregación en su totalidad funciona de manera correcta.
avanza de manera correcta. Pero cuando no, entonces se debilita el conjunto. Se debilita. Y es cierto que la iglesia es mucho más importante que cualquier equipo deportivo y por eso es que la unidad es vital para la salud de la iglesia. Y eso significa que cada miembro debe contribuir a la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo, allá en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, dice lo siguiente. Alguien que por favor me ayude leyendo. ¿Cuál? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1, 15 y 16. En este pasaje el apóstol Pablo lo que hace es dar gracias a Dios por dos cosas, por la fe y por el amor de los miembros de la iglesia de Éfeso. ¿Y esto qué nos enseña? Este pasaje, ¿de qué está hablando? Está hablando de que la fe genuina puesta en Cristo, transforma de tal manera el corazón y la mente del ser humano que lo que produce es el fruto del Espíritu, valga la redundancia, que produce amor, amor, y podríamos seguirle con los otros 8. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿De qué estamos hablando aquí? La fe genuina en el Señor siempre forzosamente se va a traducir en obras de amor hacia mis hermanos. Si yo de verdad estoy caminando con Dios, si yo de verdad estoy teniendo una relación íntima con Él, si yo de verdad estoy cultivando mi vida espiritual, entonces voy a demostrarlo con obras de amor hacia los hermanos. Y de esa manera, otros serán bendecidos, otros podrán crecer en el Señor, otros podrán sentirse amados, animados, bendecidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está elogiando el apóstol Pablo de esta iglesia allí en Éfeso. Y es algo que nos enseña mucho al respecto. Pero vean lo que dice este otro pasaje de Efesios 4, capítulo 1, verso 1 al 3. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Eso me gusta, que se peleen por leer la palabra, eso me encanta. Subrayen muy atentamente, muy cuidadosamente en este pasaje, lo que está ahí en medio. Yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna. ¿Cuál es esa manera digna de vivir? Bueno, ahí lo dice, humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y luego dice, esfuércense. ¿Por qué? Porque la unidad no viene así por arte de magia. Requiere de un esfuerzo personal, requiere de un sometimiento personal a Dios y a otros. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. ¿De qué manera? Mediante el vínculo de la paz. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que pensar, esto que voy a hacer o esto que voy a decir, ¿va a guardar este vínculo de la paz? Con esta actitud mía, con esto que estoy pensando o planeando, ¿voy a hacer que haya mayor unidad en mi iglesia? Ese es el pensamiento que tengo que tener. Ese es el cambio de actitud que tengo que tener. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros como miembros de la iglesia, nuestra responsabilidad es generar unidad. Y eso se logra cuando tomamos la decisión de amar incondicionalmente a los hermanos de nuestra congregación. Y ojo, cuando tomamos la decisión de amar a los que son fáciles de amar y a los que no lo son, porque siempre habemos algunos que no somos fáciles de amar. Hay otros que son muy fáciles de amar, son tan alegres, son tan
dicharacheros, son tan cariñosos que claro, fácilmente uno les devuelve amor, pero habemos otros que no somos tan fáciles de amar y también a ellos es a quien debemos amarles. Ahora, eso no implica que debemos de estar siempre de acuerdo con todos. Y ojo aquí, porque esto es un asunto sumamente importante, vital. Para que puedas leer. Aunque no significa que debemos de estar siempre de acuerdo con todo, lo que sí significa es que debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras propias preferencias para mantener la unidad de la iglesia. Por poner un ejemplo así muy simple y que a lo mejor es muy sencillo. ¿De qué color vamos a pintar la fachada del templo? Pues unos van a querer rojo, otros verde, otros azul, otros blanco, pero yo estoy dispuesto a sacrificar mi preferencia de color con tal de que haya unidad en la iglesia. Pues a todos les gusta el amarillo, huevo. Híjole, pues se va a ver muy feíto, pero bueno, pues si todos quieren, yo me sumo a la mayoría porque lo que estoy buscando es la unidad. Parece un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Pero bueno, la idea es tratar de ilustrar lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje. Esforzarse por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Yo podría decir, no, pues escogen ese color amarillo huevo porque de seguro le van a la América. Pues no, no es posible, ¿cómo puede ser? Y entonces enojarme y decir, no, yo prefiero rojo con líneas blancas. Bueno, no. Digo, suena un poco ridículo esto que estoy diciendo, pero en muchos asuntos así es como funciona, o eso es lo que da pie a muchos problemas o a muchas situaciones. Colosenses capítulo 3, verso 14. Alguien que lo lea, esta no está en la pantalla, alguien que lo lea de su Biblia, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 14. Colosenses 3, 14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ok, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando Pablo dice por encima de todo, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que no hay nada más importante que la unidad. Que no hay nada más importante que demostrarnos amor los unos a los otros. Por encima del conocimiento bíblico, por encima de los años en la iglesia, por encima del puesto que yo tengo, por encima de las cantidades que yo diezmo, por encima de de cualquier cosa que se les ocurra, por encima de todo eso, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es justamente lo que trae unidad, lo que nos une, lo que fortalece, son los eslabones de la cadena, es lo que nos mantiene juntos, unidos. Así que esto es sumamente importante. La unidad entonces es esencial para nuestra iglesia, es plan de Dios, es el diseño de Dios para su iglesia. Y cuando la unidad se rompe el diseño de Dios para su iglesia. Esto es muy importante que lo entendamos, porque de otra manera podríamos de repente pensar que algo que pienso, que digo, que hago, no es insignificante, pero de acuerdo a esta idea que el Señor nos plantea en Colosenses y en todos estos pasajes, esto es sumamente importante. Es esencial para nuestra iglesia y la pregunta que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros es, ¿estoy yo haciendo mi parte para provocar la unidad de esta iglesia? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Estoy yo haciendo mi parte para provocar la unidad de esta iglesia? Porque como es bien sabido de todos, un día el Señor nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste respecto de la unidad de tu iglesia, de nuestro pueblo? ¿Qué hiciste? Y yo no podré decirle, Señor, es que yo no sabía. No.
Él nos va a decir, lo sabías porque lo dejé escrito en mi palabra. Tienes que haberlo leído. Y por eso tenemos que hacer una evaluación honesta de nuestra vida respecto de este asunto del que estamos hablando el día de hoy. ¿Cuál es una de las cosas que más daño hace a la iglesia? Bueno, justamente esto. El chisme, la murmuración y otras conversaciones negativas. Ya tengo el número. Entonces, Ya nada más. Ajá. eso es lo que más daño hace a la iglesia. ¿Alguno está levantando su mano? Adelante, Evelina. Yo, pastor, y si nos muteas a todos, porque cuando entra otro sonido ambiental se corta tu voz, pastor, y no te escucho. Bueno, no te escuchamos. Okay. Entonces, si nos muteas y si alguien quiere hablar, pues que levante no la manita de la pantalla, sino su propia mano, porque algunos no son muy diestros todavía en esto. Okay. Déjenme hacer aquí un ajustito. Listo. Listo. Entonces, como decía, el chisme y otras conversaciones negativas son una fuente de desunión y es lo que más daño le hace a la iglesia y a cualquier organización realmente, a cualquier organización, pero la iglesia tenemos instrucciones muy precisas al respecto. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 1, versos 28 al 31. ¿Alguien que pueda leerlo, por favor? Romanos 1, versos 28 al 31. Adelante, mi hermana Lulu. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Esta es la carta que el apóstol Pablo dirige a la iglesia de Roma, a los hermanos de la iglesia de Roma, y está hablando de algún grupo de personas que estaban practicando todas estas cosas, y entre esas está mencionado el chisme. Pero si ustedes revisan la lista que el apóstol da en ese pasaje, pueden ver avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Es decir, el apóstol Pablo mete el chisme en la misma bolsa que un homicidio. Como para nosotros que a veces somos muy dados a clasificar los pecados, este es un pecadote y este es un pecadito y este es un pecadillo, ahí un pecadillo. Y entonces empezamos a clasificar los pecados. Bueno, el apóstol Pablo mete el chisme junto al homicidio, lo cual nos indica que delante de Dios no hay pecadotes ni pecaditos, hay pecados. Y entonces el chisme es un pecado. Y luego añade, son traidores, insolentes, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define el chisme de la siguiente manera. Alguien que pueda leerlo, por favor. Está ahí en la pantalla. Noticia verdadera o falsa o comentario con que generalmente se pretenden indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. Ahí está. Esta es la definición del diccionario y ahí dice que pretende indisponer. Está en...
mis hermanos, les voy a agradecer que me ayuden manteniendo sus micrófonos, porque si no ya no oímos nada. Bueno, muy bien. Entonces, el chisme, además de ser pues malo, viene a ser una herramienta de destrucción de la iglesia y de cualquier organización, incluso de la familia. ¿Cuántas veces no hemos sabido de alguna familia en donde hubo algunos rumores sobre ciertas cosas, hubo ciertos chismes sobre ciertas cosas, y entonces terminaron peleados unos con otros y después de 20 años siguen sin hablarse? ¿Por qué? Porque el chisme destruye. Pocas cosas son tan destructivas en la iglesia como el chisme. Una iglesia unida es una iglesia poderosa, pero los chismes, los rumores quiebran esa unidad y debilitan a la iglesia. Y esta termina dividiéndose. Vean lo que dice Santiago al respecto. Alguien que lo lea. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Ahí está, ¿no? Cuando la lengua es usada para precisamente lo que estamos hablando, esparcir rumores, para compartir información que no es del todo fiel, como decía la definición. Bueno, ¿qué pasa? El mismo Santiago dice lo que pasa. Contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada. ¿Por qué? Por el infierno. Y esto es un detalle muy, muy importante que Santiago trae a colación. ¿Por qué razón? Porque es una herramienta de Satanás. El chisme es una herramienta de Satanás. Y cuando cualquiera de nosotros participa de ella, nos convertimos en instrumentos de Satanás, del enemigo. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Porque además sabemos, porque la Biblia lo dice muy claramente, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? El que quiere destruir y que ha querido destruir la iglesia incluso desde antes de nacer es Satanás. Lo intentó en el huerto del Edén. Fíjense desde dónde lo intentó Satanás destruir la iglesia del Señor, desde el huerto del Edén. Y luego, consecutivamente, lo ha seguido intentando a lo largo de toda la historia bíblica y de toda la historia de la humanidad hasta nuestros días. Y entonces él sabe que cuando alguien decide participar de esta práctica del chisme, pues eso va a dañar profundamente a la iglesia del Señor. ¿Cómo podemos nosotros entonces responder al problema del chisme en la iglesia? ¿Cómo podemos responder? Bueno, en primer lugar, no difunda rumores, no difundiendo rumores. Si tú tienes información fidedigna sobre algún asunto o alguna persona, lo que la Biblia dice con toda claridad es: ve y habla con esa persona. Ve y habla con esa persona directamente. Eso es lo correcto, eso es lo bíblico. Eso es lo bíblico. Segundo lugar, segunda cosa. Si alguien en la iglesia comienza a difundir algún rumor contigo, ¿qué es lo que hay que hacer? Repréndelo en el amor del Señor. Hazle ver su error con amor y respeto. Hazle ver que el chisme no es algo permitido por el Señor, no es algo conveniente para la iglesia. Repréndelo con amor y respeto. Pero además, no escuches dicho rumor.
Porque si tú lo escuchas, entonces estás igualmente participando de la difusión de rumores. Si alguien viene contigo y te dije, fíjate que de qué me enteré, ¿no? Y te lo digo para orar porque, claro, siempre barnizamos de espiritualidad los pecados, ¿no? Para que no se sientan tan feos. Y entonces, ¿qué pasó? Y uno rápidamente para la oreja y presta oído. No, no lo permitas porque entonces serás tan culpable como quien lo está esparciendo delante del Señor. Y el Señor lo sabe. Lo que hay que hacer es decir, mira, no me cuentes a mí eso. Si tú tienes un asunto con cualquier persona, ve con esa persona directamente, resuélvelo, acláralo. Y así es como funciona. Yo conmigo no. Porque si nosotros le damos vuelta al asunto, si permitimos que esa información llegue a nuestra cabeza, entonces estamos participando del mismo pecado. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, versos 10 y 11? Primera de Pedro 3, 10 y 11. ¿Qué dice? En primer lugar, no difunda rumores. No, Primera de Pedro. Dado que, ¿dónde estamos? Ya me perdí, perdón. Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Primera de Pedro 3, 10, 11. Fíjense qué interesante este pasaje del apóstol Pedro, porque ¿cómo empieza el pasaje diciendo? Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices. Él vincula la paz, la tranquilidad y la vida feliz con refrenar la lengua de hablar el mal y los labios de decir mentiras. Y a lo mejor alguien podría argumentar, bueno, es que no siempre son mentiras. Bueno, si no te consta a ti, tampoco es una verdad irrefutable. A menos que tengas la evidencia, al menos que tú lo sepas con toda autoridad. Y aún sabiéndolo, hay cosas que no te corresponde decir a ti. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Pero él vincula la vida pacífica y feliz con refrenar la lengua. ¿Por qué? Porque quien no refrena la lengua, ¿qué pasa con esa persona? Pues eventualmente se va quedando sola, nadie quiere contarle nada, nadie quiere relacionarse con una persona que es chismosa y que va a andar esparciendo información por todos lados. Eso no es una vida feliz. Y luego dice el verso 11, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y otra vez, reforzando la idea, esfuérzate por mantenerla. ¿Por qué? Porque la paz hay que esforzarse, hay que hacer un esfuerzo, hay que someternos a nosotros mismos para estar en paz. A veces nos gustaría decir un par de cosas, pero hay que someter el carácter, el espíritu, hay que someter el yo, el ego, para no decir, para no hacer algo que al final termine rompiendo la paz. Eso es sumamente importante. Otro asunto sumamente importante que nos puede ayudar a buscar la unidad es el perdón. El perdón. Dice Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. ¿Qué dice? Aquí está en la pantalla. Dice, Si perdonas a los, adelante. si perdonas a los que pecan contra ti. Adelante, alguien que lo lea, por favor. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados.
Correcto. Pues está duro este pasaje, ¿no? Y estas son palabras de Jesús. Estas son palabras de Jesús. Y él dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre te perdonará a ti. En ese sentido, ¿mereceríamos el perdón de Dios? Porque ahí está el asunto. Miren, mis queridos hermanos, no habrá unidad en la iglesia mientras haya miembros que se nieguen a perdonar. Y no solo me refiero a esta iglesia, sino me refiero a la iglesia en general. No habrá una unidad en la iglesia mientras haya miembros que se nieguen a perdonar. Porque con demasiada frecuencia los miembros, o muchos miembros, no todos por supuesto, están enojados, están heridos por causa de lo que alguien les hizo o les dijo, o no hizo o no dijo en un momento dado. Entonces, algunos están enojados. Y están enojados porque tampoco están dispuestos a perdonar a quienes los ofendieron. Y ojo, a veces caemos en el error de pensar que perdonar es hacer como que nada pasó. Bueno, no es cierto. No es cierto. Se puede perdonar haciéndole saber a la persona que te ofendió, que te lastimó, que te dañó, y que fue muy doloroso. Porque el perdón, así como el amor genuino y verdadero, es una decisión. Yo decido amar y yo decido perdonar. Y si no lo decido, ¿saben qué va a pasar? Pues que no lo voy a hacer. Yo he mencionado muchas veces que en el pacto con Dios hay dos partes. La parte que le toca a Dios, que yo por más que me esfuerce, nunca jamás la podré hacer porque yo no soy Dios. Y la parte que me toca a mí, que aunque Dios pudiera hacerla, no la va a hacer porque esa es mi responsabilidad. Y el perdón es mi responsabilidad. Por supuesto que Dios podría de un solo chasquido hacer algo en mi mente y en mi corazón para que yo tome la decisión de perdonar a alguien que me ofendió. Pero no lo va a hacer porque está esperando que yo mueva mi propia voluntad en el sentido del perdón. Sea quien sea, ¿eh? Hay algunos que se enojan con el pastor, otros que se enojan con el liderazgo, otros que se enojan con otros hermanos de la iglesia por X o Y circunstancia, por lo que dijeron, por lo que no dijeron, por lo que hicieron, por lo que no hicieron. Necesitamos tener mucho cuidado con eso. ¿Qué dice Colosenses 3, 12 al 14? Mi hermano Rubén, ¿lo puede leer? Está ahí en la pantalla. No se escucha, mi hermano. Necesita prender su micro. Amén, dice la palabra del Señor, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Fíjense cómo este pasaje nos deja ver que todas las iglesias, y la nuestra no es la excepción, están formadas por miembros y pastores, líderes imperfectos. Imperfectos, que cometen errores, que pecan. Pero la unidad de la iglesia se rompe cuando algunos de sus miembros se niegan a perdonar y permiten que gane el orgullo, que al final es el enemigo ganando la batalla. La Biblia dice que si un creyente tiene un problema o un desacuerdo con otro creyente, debe tratarlo en privado, el uno con el otro. Mateo capítulo 18, verso 15, Mateo 5, 24, buscando resolverlo. Y nosotros necesitamos recordar que así como Cristo nos perdonó, debemos perdonar nosotros a quien nos ofenden.
La falta de perdón es como tomarse un frasco de veneno esperando que el que se muera sea el otro. Suena ridículo, ¿verdad? Porque eso nunca va a pasar. La falta de perdón es como tomarse un frasco de veneno esperando que el que se muera sea el otro. Eso nunca va a pasar. Y si yo no perdono, el que se va a ir muriendo poco a poco soy yo. El más dañado por la falta de perdón voy a ser yo, pero no voy a ser el único dañado. Voy a ser el más dañado, pero no el único, porque la falta de perdón afecta a toda la iglesia, lastima a la iglesia en su conjunto. Por eso es que necesitamos perdonar. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es, ¿hay alguien a quien yo no haya perdonado aún? Es una pregunta que yo tengo que hacerme y contestar con toda honestidad. ¿Hay alguien a quien yo no he perdonado? ¿Hay alguien con quien necesitas reunirte en privado para resolver una ofensa o algún desacuerdo del pasado? O del presente incluso. Porque mis hermanos, como decíamos hace un rato, mientras no haya perdón, no habrá unidad. Mientras no haya perdón, no habrá unidad. ¿Qué piensan? Cuéntenme, ¿cómo la ven? Mi hermana Ruth. No la escuchamos, mi hermana. Necesita abrir su micrófono. Ahí está. Ahí, pastor. Sí. Quería hacer un comentario de una reflexión precisamente de lo que se está comentando, si usted me permite leerlo. Adelante, mi hermana. Dice, las 3 rejas. El joven discípulo de un filósofo llegó a casa de este y le dice, oye, maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpe el filósofo. ¿Ya has hecho pasar por las 3 rejas? ¿Lo que vas a contarme? ¿Las 3 rejas? Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí de comentarios a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad la última reja es la necesidad. Es necesario hacerme saber esto que... No. Entonces dijo el sabio sonriendo, si no es verdadera, ni buena, ni necesario, enterrémosla en el olvido. Muy bien, muy buena. Gracias, pastor. Muy buena ilustración y muy cierta. Pues si no es buena, si no es verdadera y no es necesaria, pues entonces no es necesario comentarlo. Mi hermana Lulú había levantado. Comentarlo. Sí, pasó, nada más quería preguntarle si me puede repetir los 2 pasajes de Mateo que usted dijo. Sí. Uno fue Mateo 5:24 y el otro. Mateo 6:14. Gracias. ¿Qué piensan? Este es el momento de reflexionar juntos. Pues mi hermana Alejandra. Pues que sí, que el chisme mata, puede destruir y así de manera tácita puede destruir y difamar a una persona tanto que ha pasado en la vida de personas que las han difamado tanto que han llegado al suicidio. Nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que puede dañar el chisme y causamos un gran daño. Entonces solamente debemos de tener cuidado que realmente es bueno compartir un chisme o estar dándole vueltas y vueltas a algo que no nos alimenta, como dijo la hermana Ruth, de lo que dijo Sócrates es muy sabio. Hay que aplicarle las 3 rejas, ¿no? Así es.
Entonces, a partir de ahora hay que aplicarle las 3 rejas a todo. Mi hermano Carreón. Sí, hermano, que precisamente el perdonar, el abstenerse de hacer chismes o murmuraciones es sacrificio vivo. Es un sacrificio que verdaderamente nuestro Padre quiere de nosotros y además le gusta. Es correcto. Mi hermana Ruth. Sí, pastor. Realmente el chisme no edifica a nadie. Al contrario, se desarrolla en determinado momento un morbo para saber, para enterarnos, pues lo que queremos, y eso no está bien ante los ojos del Señor, porque eso, como dijo Alejandra, igualmente hay gente que se ha suicidado precisamente por ese tipo de rumores, y debemos de tener cuidado, y más con nuestros hermanos que han nacido nuevamente o que han llegado ahorita al templo. Hay que cuidar de esas almas, de esos espíritus que están como niños recién nacidos, y hay que cobijarlos y cuidar sus oídos de que esos chismes malintencionados o muy horribles lleguen a ellos, porque no edifica a nadie. Al contrario, un chisme entristece a nuestro corazón. Gracias, pastor. Gracias, mi hermana. Alesa. Gracias, pastor. Yo solamente quería comentar que no debemos de olvidar que todo aquello que sale de nuestra boca y que se escucha en la tierra también se escucha en el cielo. Sí, por supuesto. Dios está al pendiente de todo y entonces no hay manera de ocultarnos o de esquivar y decir, ay, yo no. Pues Dios lo escuchó y entonces necesitamos estar conscientes de esa realidad. Por otra parte, este asunto del chisme, como bien decía la hermana Ruth, no solo tiene su origen, sino también su destino en el infierno. Y esto es muy importante recordarlo, porque ¿de dónde surge el chisme o la murmuración? Pues de un deseo morboso, de algo. ¿Y cuál es el propósito? Como la misma definición que mostrábamos del diccionario. El propósito del chisme no es algo que bendiga, sino que más bien divide y confunde. Así que hay que tener mucho cuidado. Quisiera que pensemos respecto del perdón. Mi hermano Ortega. No, adelante, pastor, ya siga, por favor. Gracias. Sí, bueno, yo quiero que reflexionemos ahora acerca del perdón. Ya hablamos un poco sobre el chisme, pero vamos a hablar ahora del perdón. Lo que hemos leído, pues es también un mandato del Señor. ¿Qué piensan los demás? Adelante, mi hermana Miriam. Sí, yo creo que como lo que hemos venido todos afirmando, es una cuestión intencional. Esa es la diferencia que radica entre personas que conocemos a Cristo y que no solamente lo conocemos, sino que Él nos conoce. Entonces es una situación intencional en la que uno puede estar aferrado a una idea y puede tener diferencias con algunos otros hermanos. Pero yo creo que el punto primordial es, como se mencionó en lo que estamos teniendo de clase el día de hoy, es que lo que nos une, el lazo que nos une, pues sí es nuestro Señor Jesucristo, pero también es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y Él nos redarguye y nos mueve, y a veces no nos gusta tampoco que nos mueva, pero Él hace el trabajo en cada uno de nosotros. Y sí, tiene que ser algo intencional, que la gracia era un regalo, pero también es algo que implica un esfuerzo. Y es un esfuerzo en el cual uno tiene que ceder. Incluso cuando, aún teniendo la razón, nuestro Señor Jesucristo nos invita con amor a pedir perdón, aún teniendo la razón. Gracias. ¿Saben cuál es el problema a veces? Que hay quienes quieren tomar el papel del Espíritu Santo y ser los que redargullan. Pues eso tampoco lo enseña la Biblia. Y sí, como dice la hermana Miriam, habrá veces que incluso teniendo la razón, uno tiene que ser mesurado y tener que... ¿Por qué? Por el bien de la unidad.
Y esa es la diferencia del asunto, el bien de la unidad de la iglesia. Porque es más importante la unidad que tener la razón. Sumamente más importante. ¿Qué piensan los demás? Adelante, mi hermano Ortega. Sí, algo que ya leímos aquí es muy importante, es exactamente esa responsabilidad, y por lo que dijo Miriam, de cierta manera, muy conscientes de que tenemos que perdonar. O sea, hay algo en el pasaje de Mateo donde el Señor nos dice que si tienes algo contra tu hermano y vienes y quieres ofrendar, le quieres dar tu corazón, entre comillas, al Señor, y estás ahí ante el Señor dándole, Señor, te amo, todo eso, pero tienes algo con alguien al cual no has podido perdonar o no quieres perdonar, tu ofrenda no sube, tu ofrenda se queda, porque aún el Señor dice, ve, reconcíliate, y entonces sí ven, y parafraseando el pasaje dice, entonces ven y ahora sí adora, ahora sí recibo tu adoración. A mí ese pasaje siempre me ha impactado mucho, porque verdaderamente si algo tengo contra alguien y yo estoy cantando, estoy orando al Señor, estoy adorando, pues yo creo que no pasa del techo de mi casa, ¿no? Porque tengo algo que me está impidiendo verdaderamente adorar al Señor. Y al Señor lo adoramos, lógicamente, cuando ofrendamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, como ese sacrificio vivo que hace rato lo dijeron, es porque es la verdadera adoración, es cuando estamos limpios ante todos los ámbitos que el mismo Señor nos da. Y el pasaje que leímos donde dice, bueno, tu Padre ya te perdonó, perdona, porque si tú no perdonas, pues verdaderamente tu Padre no te va a perdonar. Entonces es algo de mucha responsabilidad, y verdaderamente que sí meditemos en eso. Y algo por último, también algo que dice el pasaje, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tengo en mi corazón para poder comportarme de esa manera? Gracias, hermanos. Es correcto. Miren, quiero que piensen sobre ese pasaje que mencionaba el hermano Ortega. Quiero que piensen en el contexto del pasaje, porque Jesús está hablando a judíos que tenían como tradición agarrar un cordero, una oveja, una paloma, un buey, un carnero, es decir, un animal, y llevarlo al templo. Como que a veces nosotros lo contextualizamos a nosotros y decimos, bueno, pues si traes tus 10 pesos en la bolsa y vas a dárselos al Señor, y ahí te acuerdas que tienes un junto con alguien. Bueno, no se refiere a eso el pasaje, se refiere a cuando tú llevas tu animal y llegas a la entrada del templo cargando tu animalote de 50, 70 kilos, y ahí te acuerdas que tu hermano, ni siquiera dice que tú tienes algo, sino que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, no es cosa tuya, es cosa de él contra ti. Déjalo ahí amarradito en un lugar, y antes de presentar el sacrificio que debes presentar, entonces reconcíliate. Sí, por supuesto, pero ahora, ¿quién es el sacrificio vivo del que estamos hablando? Yo soy el sacrificio vivo. Ya no necesito morir como morían los corderos o los carneros, pero ahora soy yo el sacrificio vivo. Entonces, por eso es muy importante ese pasaje, entenderlo en su contexto original. Mi hermano Rafa. Gracias, buenos días, hermanos. Pues sí, hay mucha enseñanza. Yo ahorita recordaba al pueblo de Israel que él no iba a contender contra su pueblo. El pueblo de Israel había caído en mucha religiosidad, presentaban sus sacrificios, pero el Señor les reprendía y estaba cansado de su idolatría, de su rebeldía, y él mismo se los dijo. Y lo que el pueblo de Israel habían caído en cierto momento era en una total religiosidad. Exactamente. Cuando el Señor demanda, y ahora ya lo comentó usted ahorita, pastor,
Hoy lo que nos demanda Dios son sacrificios vivos. No son los diezmos, que de alguna manera son una forma de agradecimiento a Dios. No es ir a la iglesia cada domingo. No es opcional las escuelas dominicales. O sea, yo creo que esta pandemia, y lo hemos tocado muchas veces, y lo comento porque hace como 2 semanas, 3 semanas, Pati y yo estuvimos con unos líderes de jóvenes, estuvieron tocando algunos temas, y algo que a mí me movió, pastor y hermanos, es que precisamente estaban comentando algo de que en cierta manera habíamos caído en una costumbre de ir al templo, de saludarnos rápidamente, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga, y en realidad no conocíamos las necesidades de los hermanos. Y hoy que estamos unidos en varones, en matrimonios, en mujeres, en jóvenes, nos damos cuenta de que hay mucha necesidad dentro de nuestras familias, ¿sí? Y eso lo hemos sabido por estos enlaces virtuales que hemos tenido. Cuando ir al templo, como antes lo hacíamos, no teníamos ese conocimiento de qué necesidades tenían nuestros hermanos. Entonces, creo que si Dios está permitiendo ahorita que estemos en casa, es por algo, hermanos. Y también estos jóvenes, líderes de jóvenes, mencionaban que una de las funciones hoy en día es discipular a nuestra familia, hoy que estamos encerrados, discipular a nuestras esposas, discipular a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, porque terminaron diciendo, porque si no somos capaces de discipular a nuestras familias, no tendremos capacidad para querer discipular a los de afuera. Entonces, en las mismas casas, hermanos, con jóvenes, con esposas, con esposos y más, yo quiero reiterar un poquito con los jóvenes, hermanos. Si los padres no estamos pendientes de nuestros hijos, hermanos, lo hemos dicho y no porque lo digamos nosotros, la Biblia lo dice, daremos cuenta delante de Dios. Entonces, hermanos, tenemos esta pandemia, hermanos, es un llamado de Dios y a veces, hermanos, lo estamos echando en bolsa en saco, ¿cómo dicen? El saco roto, hermanos. Entonces, esto no es una coincidencia. Entonces, tenemos que trabajar, se los comparto, hermanos, por lo que escuchamos con estos hermanos y por tantas pláticas que hemos tenido, hermanos, que esto no es una coincidencia. Entonces, si nosotros no trabajamos, y esos son los sacrificios que Dios quiere, sacrificios vivos, hermanos. Definitivamente la unidad es un asunto que trabajamos todos juntos y cada uno en particular. Mi hermana Alejandra. Bueno, que además también el perdón tiene otra implicación que nos enferma. Yo me acuerdo de una hermana, Chelita Pérez, que una vez nos decía, ella era muy buena, bueno, para mi punto de vista, y nos enseñaba mucho. Y una vez estaba enferma y decía, es que no sé por qué me siento tan mal y la espalda me duele muchísimo. Y entonces se dormía y decía, es que tengo algo. Entonces de pronto se acordó que hace tiempo que una amiga le había hecho algo y que eso no la acababa de perdonar ella. Y entonces dijo, pues la tengo que buscar, porque ahora ya llegó el momento en que tengo que pedir perdón, aunque ella haya sido la que me haya ofendido. Y dice que así lo hizo y que ya pudo dormir tranquila. Y ya la amiga le dijo, es que yo también, en fin, lo que haya sido, tenemos nosotros que perdonar porque también eso nos daña nuestro cuerpo y nuestra salud. Vamos guardando rencores, vamos guardando, se va creciendo y ya no podemos nosotros con eso y nos va afectando también en la salud. ¿Se acuerdan de aquel canto, no sé si ustedes lo conocieron, me imagino que sí, del corazón alegre? El corazón alegre es un buen remedio es el corazón alegre, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre es el gozo del Señor. Un poco en relación a eso. Yasmín. Nomás que habla fuerte porque como estás lejos del micro. Sí. Yo en referencia al perdón les quería compartir en Mateo 18,
22, que es la parábola de los dos deudores. Esta parábola para mí es muy fuerte porque, pues, representa a dos personas que tienen una deuda. Y uno tiene una deuda impagable, ¿no? Que es más o menos lo que nosotros le deberíamos a Dios. Era impagable y sin embargo él pues manda al Señor Jesucristo el rescate y brinda ese pago. Pero aquí el segundo deudor representa a alguna persona que ya fue perdonada. Sin embargo, no entendemos a veces el perdón que Dios nos da. Y bueno, por eso yo pienso que no podemos perdonar tan fácil cuando no entendemos este perdón. Porque a la luz de lo que nosotros debemos, pues ninguna ofensa que nos puedan hacer, digamos, la podemos retener, ¿no? Pero al final de la parábola, dice que entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía porque pues no le había perdonado. Así también dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, esto es muy fuerte, o sea, para mí fue como un parteaguas para decir, sí, o sea, no vale la pena retener a nadie en una deuda y también ver la implicación de que si yo estoy ofendiendo a alguien, tengo que pedir ese perdón, ¿no? Pero esta parábola era la que también les quería compartir para que también reforzaran esa parte de bueno, que entendiéramos lo que es el perdón, ¿no? Para Dios y recibirlo y darlo. Muchas gracias, Yasmín. Realmente, ¿quién de nosotros ha sufrido una ofensa mayor de la que nosotros le hemos provocado al Señor? A Jesús. No, o sea, por eso le digo, no se compara y entonces nosotros sí queremos todo el peso a la persona y casi. Exacto. No, en este caso lo mete a la cárcel y hasta que no me pague, ¿no? O sea, así es. Pero está interesante porque hasta el final le pone aquí que es un malvado, ¿no? O sea, dice siervo malvado. Sí, claro, malvado, el que se deja llevar por el mal en vez de perdonar. Porque me rogaste, dice, ¿no debías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Fíjense que una definición que me gusta mucho de perdón es esta, perdonar es renunciar al derecho que yo tengo de que alguien, el que me ofendió, pueda resarcir el daño que hizo. Y en este sentido de lo que está comentando Yasmín es a lo que se refiere. ¿Ese hombre tenía derecho de cobrar lo que se le debía? Sí, sí lo tenía, así como lo tenía el rey, así como lo tenía Dios con nosotros. ¿Y qué hizo? Nos perdonó. Entonces, yo renuncio a mi derecho de exigirte que tú resarzas el daño que hiciste en mí. El daño ya está hecho, pero yo renuncio a ese derecho. ¿Por qué? Porque estoy buscando la unidad. Estamos casi a punto de terminar, mi hermana Patti, y luego vamos a ver la promesa final que viene ahí en su material. Sí, yo creo que todos hemos pasado por ese momento, ¿no? De pedir perdón o de perdonar. Pero yo creo que algo muy importante que tenemos que hacer es humillarnos primeramente delante del Señor. Si no doblegamos nuestras rodillas y decir al Señor, Señor, yo no puedo perdonar a tal persona por lo que me hizo, o decirle, quiero ir a pedirle perdón a tal persona, nosotros tenemos que primeramente humillarnos delante del Señor de rodillas y pedirle que nos ayude. Y si lo hacemos y el Señor, si lo ve, Él nos va a ayudar. Él es el que va a poner en nosotros el querer hacerlo.
El doblegar y decir, ven y ¿sabes qué? Te perdono o ¿sabes qué? Perdóname. De otra manera, si no hay esa humillación delante de Dios, es muy difícil que lo podamos hacer porque luego nuestro orgullo está ahí sobre nosotros. Yo realmente no estaría tan seguro de que todos hayamos pasado por ese proceso de perdonar o de pedir perdón. Y ese es el problema, precisamente, pero estoy de acuerdo en que necesitamos humillarnos ante el Señor y decirle, Dios, ayúdame. Es más, es válido, yo lo viví en algún momento dado de mi vida, es válido decirle a Dios, yo no quiero perdonar a tal persona, pero ayúdame porque yo no puedo. Y entonces Dios fue trabajando en mí de tal manera que llegó el momento en donde yo estuve en posibilidad de decirle a esa persona, te perdono. Un asunto muy, muy fuerte. Muy bien, vamos a ver la segunda promesa rápidamente, ustedes la tienen ahí en su material. De verdad yo les animo a que lo impriman, si es que pueden hacerlo, para que lo tengan allí, puedan ir siguiendo lo que vamos diciendo. La segunda promesa es la siguiente: procuraré ser un factor de unidad en mi iglesia. Sé que nadie es perfecto, ni los pastores, ni el liderazgo, ni los demás miembros de mi iglesia, ni tampoco yo, perdón. Me comprometo ante Dios y mis hermanos a no ser fuente ni conducto de rumores, chismes ni disensiones. Una de mis mejores contribuciones será amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas para poder amar a mi prójimo como a mí mismo. Mateo 22, 37, 38, para mantener la unidad de la iglesia. Yo espero que todos estemos dispuestos a hacer esta segunda promesa, a comprometernos en este sentido, y así que los que estén dispuestos, pues pongan ahí su firma, su nombre, y podamos comprometernos de esta manera con el Señor y entre nosotros mismos a vivir de esta manera que honra a Dios y que bendice a su iglesia. Bueno, ahí abajo en el mismo material que tienen están las preguntas de repaso que les van a quedar de tarea para esta semana, y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, las estaremos revisando sus respuestas, así que les animo a contestarlas, porque eso nos va a ayudar a seguir creciendo en el Señor y en nuestra fe. Estamos a unos minutitos de empezar nuestro culto de adoración. Si estuviéramos aquí en el templo donde estoy yo, les diría, así que ya súbanse rápido para que podamos estar listos para empezar. Pero bueno, no estamos ahí, pero acomódense rápido, tengan lista su conexión para que podamos adorar a nuestro Dios juntos en este tiempo. Y yo les animo, a lo mejor a algunos les parece extraño, pero yo les animo a que cuando sea el momento de cantar, canten con todo su corazón, a que cuando sea el momento de leer, lean la palabra. A lo mejor alguien dirá, mira, estos locos, ¿qué les pasa? Bueno, porque no entienden exactamente de qué se trata el asunto. Pero vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a terminar orando, mis hermanos. Voy a pedirle a mi hermano Roberto que él nos despida en esta oración para cerrar nuestro tiempo de escuela bíblica dominical. Oremos, mis hermanos. Padre, Señor nuestro, te damos gracias. Gracias infinitas, Señor, por tu palabra que nos llega, Señor. Gracias, Padre, porque tú hablas a través de la palabra tuya, Señor, que es verdad. Gracias por estas enseñanzas de nuestro pastor Amaro, porque pues nosotros viejos en la iglesia lo hemos aprendido, pero también muchas veces lo olvidamos, Señor. Gracias porque nos recuerdas el perdón, Señor, que debemos tener para con nuestros hermanos, para con nuestras familias, para con el ser humano que no te conoce. Gracias, Señor, porque a través de estos estudios volvemos a recordar tu promesa de tu perdón también hacia nosotros. Gracias te damos, Padre, por cada uno de mis hermanos que han escuchado esta clase de escuela dominical. Que esta clase, Señor, sea un recordatorio día con día de, Señor, de recibir el perdón y de otorgar el perdón a quien nos ofende, a quien no nos ha ofendido. Que nosotros seamos los primeros, Señor, en ofrecer ese perdón. Gracias te doy, Señor, por toda esta enseñanza que nos has dado y que lo que hemos aprendido anteriormente también lo llevemos a cabo.
Gracias por nuestro pastor Amaro. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos presentes por estos medios y que este culto de mediodía también sea de bendición, Señor, que llegue a nuestros corazones, que esas pedradas, Señor, que sentimos sean pues de genuino restauramiento para cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pido y agradezco en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentí feo lo de las pedradas, no fueron pedradas. No, eso que dijo el hermano, yo lo voy a poner en un cuadro, lo voy a pintar en una pared de la casa. Jamás yo no nadie quise había hacer- hablado así. Bueno, que Dios Gracias, te bendiga, hermano mis Roberto. hermanos, nos vemos. Adiós. Gusto verlos a todos. Bendiciones, hermanos, a todos. Dios les bendiga, feliz Igual, semana a gusto todos. verles. Dios les guarde. Gracias, Miriam.